Saludos a todos. Queridos espectadores de Castilla y León Televisión y bien hallados en esta nueva entrega del Castellano y Leonés de la Historia, la serie de programas dedicadas a repasar los 100 personajes más importantes de la historia de nuestra comunidad. Una lista a partir de la cual ustedes van a elegir quién es el más importante de todos ellos. Hola Rosa, Hoy conoceremos más exhaustivamente a nuestros 4 nuevos personajes, todos ellos ilustres y todos ellos nacidos en Castilla y León. Uno en Zamora, otro en Ávila y otro en... bueno, la provincia en este caso es de menor importancia. Pues es cierto, aquí lo que determina es la pertenencia por nacimiento o por especial vinculación a la comunidad de Castilla y León. Vamos a empezar, Ramón. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Hoy comenzamos por un firme candidato a los primeros puestos, creo yo. Un personaje muy querido y cuya relevancia está muy cercana en el tiempo, por lo que los espectadores sabrán apreciarla mejor y aún recordarán sus méritos. Estamos hablando de Adolfo Suárez, presidente del Gobierno entre 1976 y 1981, una época crucial de nuestra historia, porque Suárez fue el artífice indiscutible del asentamiento de la democracia en España, el hombre clave de la transición, capaz de sentar a la misma mesa a las cabezas de todas las formaciones políticas y conseguir que se entendieran en pos de un bien común. Fue investido grande de España por don Juan Carlos I y es y será un símbolo irrepetible de carisma e inteligencia política. Desde aquí, un beso muy fuerte. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Durante muchos años todos los esfuerzos de Adolfo Suárez habían ido encaminados a que se pudieran ver estas imágenes. La meta última es muy concreta, que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Con esta ilusión, les invito hoy a iniciar juntos un camino de futuro. Estas palabras las había pronunciado solo 11 meses antes, justo después de que el rey le encomendara formar gobierno. Con el nuevo sistema democrático, Suárez veía recompensados los esfuerzos de muchos años. Era necesario transitar a la democracia, había que hacerlo de una manera pacífica, porque los españoles en ese momento demandaban democracia, pero también paz y orden, sin ninguna estridencia ni radicalidad, y Adolfo Suárez lleva a cabo esa operación legal y esa operación también política de transitar pacíficamente desde la democracia a la dictadura. Adolfo tuvo que saltar muchos obstáculos, pero la gente se daba cuenta que era un hombre de un gran talento y de una gran valía. Junto con el rey fueron los dos españoles que hicieron más porque la democracia de concordia y la transición fuera un éxito y salir adelante, ¿no? Los valores de la transición los encarnaba personalmente Adolfo Suárez con sus propios valores, ¿no? Y en Cebreros, desde luego, cómo no, vamos a estar orgullosos todos los cebrereños de que este personaje tan importante para la historia de España contemporánea y moderna haya sido un personaje de Cebreros, ¿no? Pero antes de llegar a las primeras elecciones democráticas, Suárez había ido creciendo y posicionándose políticamente desde dentro del régimen. Era un animal político, era un hombre con una ambición política bastante clara, que comenzó en los años 50 en la Secretaría General del Movimiento y que llegaría a su culmen con la presidencia del Gobierno. Hay que recordar que llegó a ser director de Radio y Televisión Española, llegó a ser gobernador civil de Segovia. Con la muerte de Franco, el rey será su gran valedor. En el camino hacia la democracia deberán recuperar a los enemigos del régimen anterior, sin soliviantar en exceso a los que no querían cambiar de página. Su entendimiento con Carrillo y Felipe González serán claves para alcanzar el objetivo. Lo que los comunistas queremos de todo corazón es que en España
no vuelva a haber una nueva guerra civil. Creo modestamente que en esta nueva hora de España, y al pedirles su voto, no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Hemos sacado adelante la reforma política. Ahora debemos llevar adelante las demás reformas que este gran país y este gran pueblo necesitan. A ello les convoco. Suárez volverá a ganar las elecciones en el 79, ya con una nueva constitución, pero la situación económica y el acoso de la prensa, la oposición y su propio partido le harán dimitir en el 81. Su valentía en el 23F siempre será recordada. Después iniciará una nueva andadura política. Funda el CDS, en el que se mantendrá en primera línea política hasta el 91. En 1996, ya retirado, recibe el Príncipe de Asturias de la Concordia y en 2005 su hijo hace público que Adolfo Suárez sufre una enfermedad degenerativa que le mantiene apartado desde entonces. Tenía mucha personalidad, eso sí, era muy atractivo y tenía un don especial de gente y a todo el mundo le cautivaba. Adolfo tenía una cosa, yo creo que al que miraba con los ojos, le hipnotizaba. Pero como te pusiera la mano encima del hombro ya es que no eras capaz de separarte. Un hombre carismático, un hombre líder desde joven y un hombre que era muy cariñoso con todas las personas. Decía Rodolfo Martín Villa que era un hombre débil con los débiles y fuerte con los fuertes, ¿no? Es un español grande, de los más grandes, de los más grandes. Adolfo llegará a ser recordado. Hoy yo creo que ya ha conseguido muchas cosas en vida, aunque no es muy agradable tal su situación actual. Pero creo que la historia todavía le tiene que llegar a decir mucho más de aquello que aún todavía le hemos reconocido. Y arrecian los aplausos para Adolfo Suárez, para el Duque de Suárez, para este hombre que llevó con buen tino la transición en España. Tengo que confesarte, Rosa, que desde que hemos comenzado los programas me pasa muy a menudo que digo, este sí, este es el más importante, su labor es única y irrepetible. Hasta que llega el siguiente y me digo, no, es este, su legado es inigualable. Y así, casi con cada nuevo personaje que vamos conociendo en profundidad. Al final, ya no sé ni qué pensar. Pues te aseguro que a mí me pasa exactamente igual. Y estoy segura de que también a nuestros espectadores. No hay ningún problema porque ya saben que pueden votar a tantos personajes como crean, siempre y cuando estén convencidos de que son merecedores de su voto. Yo siempre voto tras una concienzuda reflexión, uno por programa, ¿eh? Estupendo. En ese caso no hay ningún problema. Pasamos al siguiente. Pues sí. ¿Y de quién se trata en esta ocasión? Pues se trata del segoviano Agapito Marazuela, músico folclorista que rompió por primera vez el mito de que en Castilla carecíamos de ritmo y de sentido musical. Defendió nuestros valores musicales en la famosa Exposición Universal de París de 1937 y en 1983 le concedieron a título póstumo la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Influencia capital además de Joaquín Díaz, otro ilustre personaje de nuestra comunidad que ya ha pasado por este programa. Veamos algo más sobre su vida. Agapito Marazuela vivió por y para el folclore de nuestra tierra. Volvió a poner de moda el sonido de la dulzaina. La tocaba de pueblo en pueblo, cuando apenas era un niño. Fue un músico autodidacta. Tuvo profesores, pero ningún gran maestro. Él aprendió de unos y de otros, pero realmente él se forjó a sí mismo. Es la historia de una lucha por la supervivencia, por la superación, con solamente un amigo a su lado, que era su perseverancia, su constancia, su fuerza más allá casi de lo humano. Yo creo que Agapito no solamente es una persona que redescubre la música popular para muchos, para varias generaciones, sino que además es una persona que defiende un instrumento que estaba como un poco denostado. La dulzaina, si no se toca bien, es un instrumento un poco insufrible, ¿no? Y él tocaba muy bien la dulzaina.
Recuerdo haberle oído de pequeño a Agapito Marazuela en la romería, en una romería que hay cerca de la estación, en Segovia, en la romería del Cristo del Mercado. Y le recuerdo, yo era muy pequeño, pero quedé absolutamente maravillado. Cuando él lo interpretaba, marcaba perfectamente lo que había que marcar. Entonces, prácticamente toda la gente que nos hemos dedicado a la reelaboración de la música tradicional hemos tenido que referirnos al trabajo de Agapito. Es casi increíble que en las condiciones en que tuvo que estudiar se hubiera podido desarrollar como músico, porque ya en la niñez sufrió una enfermedad muy grave que le provocó la pérdida prácticamente de la visión. Se le visceró uno de los ojos, un globo ocular, y el otro pues quedó medio ciego con una catarata ya a la edad de 8 años. Tenía una memoria prodigiosa y una sabiduría musical portentosa también, ¿no? Entonces, gracias a todo eso, él iba por los pueblos recogiendo canciones que, como tampoco llevaban en magnetofón ni nada parecido, tenía que recordar y tenía que tomar apuntes, pero muy breves, porque tampoco escribía muy bien. El que hizo esta jota, como estas cosas las ha hecho el pueblo, de aquí hasta Ávila se canta esta jota, con alguna ligera variante. Este segoviano se encargó de recopilar las canciones populares que sonaban en el mundo rural. Lo hizo a través de su libro, Cancionero Castellano. La cualidad que tiene Agapito es que pasa de la transmisión oral a la transmisión a través de un cancionero escrito que es mucho más difundible. Impidió que desapareciera una gran parte de nuestro tesoro musical folclórico en la provincia de Segovia, en parte de la provincia de Valladolid, de Palencia y de Ávila, que fue el territorio natural donde él desarrolló su actividad como folclorista, como músico y como recopilador. Él hizo lo más importante, que fue esquematizar en su cancionero todo lo que es la rítmica de la canción tradicional castellana, con todas sus variedades de danzas, de corridos, de jotas, de seguidillas, de romances. La entradilla tal y como la conocemos ahora, que es una auténtica joya musical, no era así. Agapito Marazuela, como gran músico que era, lo que hizo fue enriquecerla y aportar temas nuevos, aportar arpegios nuevos. Un toque personal que supo transmitir a las siguientes generaciones de músicos de la tierra. Nos enseñó cosas, cómo buscar las canciones, cómo había que ser metodista, o sea, había que tener método para buscar, había que no pensar que eso que acabábamos de encontrar era la ley del tema o de la canción, no. Me enseñó que hay otras alternativas y que la música es algo que está por encima incluso de las partituras que conocemos, y que esa música la podemos encontrar precisamente en el ámbito popular, en el folclore. Joaquín fue un discípulo aventajado de Agapito. Tuvo la suerte de acompañarle con el tamboril durante sus últimas actuaciones. Él solía decir que nunca te va a preguntar nadie cuántas veces ha repetido este pasaje, este arpegio, este acorde, esta frase de la melodía, nunca. Pero sí se van a recordar si ha salido bien o mal. Hoy vemos en sus manos la destreza que un día le enseñó Agapito Marazuela, el maestro del folclore. Su obra inmortalizó los ritmos con los que bailaron algún día nuestros antepasados en los pueblos de Castilla. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Ya casi no hace falta recordarlo, Rosa, pero para que no haya duda, repetiré una vez más que aquellos que quieran participar en la elección del castellano y leonés de la historia pueden votar por su personaje elegido a través del teléfono móvil mandando un SMS al 25000 con el alias de su candidato preferido. Eso o a nuestra página web.
Segunda parte del programa, tercer personaje. Han dicho que es una mujer, ¿no? ¿No es así? Pues sí, es una mujer salmantina, excepcional escritora y casada además con Sánchez Ferlosio, otro gran escritor. Me estoy refiriendo, claro está, a Carmen Martín Gaite, una de las figuras relevantes de la literatura española de la mitad del siglo XX. Cultivó todas las facetas posibles que contempla la escritura. Fue traductora, crítica, articulista, novelista, dramaturga, ensayista, poetisa. Publicó cuentos, discursos, correspondencia, conferencias, diarios y todo ello de una altísima calidad literaria, como demuestran los importantes reconocimientos que recibió a lo largo de toda su carrera, entre ellos el Nadal, el Premio Castilla y León de las Letras, el Nacional de las Letras y el Príncipe de Asturias. ¿Qué más se le puede pedir a un escritor, Ramón? Carmen Martín Gaite fue pionera en la forma de mezclar la realidad con los sueños a través de sus palabras. Hay un intento de experimentar, de explorar los límites del lenguaje novelístico, de manera que una obra en el sentido que realiza una aportación a la novela española de la segunda mitad del siglo XX. Nació en una casa de esta plaza, de Salamanca. La escritora polifacética que tan pronto escribía un poema como un ensayo o un guión para televisión. Antes estudió Filosofía y Letras en la Universidad Salmantina. Se licenció en una época en la que muy pocas mujeres lo hacían. Con 25 años viajó a Madrid. Allí Carmen Martín Gaite consolidó su vocación literaria. Ella estuvo muy vinculada a los escritores de los años 50, tuvo una relación personal incluso con Ignacio Aldecoa, con Sánchez Ferlosio, con quien estuvo casado efectivamente, y ahí digamos que ese es el medio que le permite crecer como escritora, ¿no? En muchos de sus libros fue capaz de reflejar nuestras costumbres sociales y nuestra forma de comunicarnos. Todo ello a través de un ejercicio de investigación histórica. Hay una escritora total y de una gran intensidad y que fue cambiando y que fue viviendo con lo que era el siglo, con lo que era el día a día. Pero si hay alguien que destaca en sus libros, esa es la mujer. Estuvo muy interesada en ver cómo funciona los seres humanos en su contexto social y en particular las mujeres, ¿no? Y cómo de alguna forma tienen que situarse en un engranaje que viene establecido, cuáles son las convenciones habituales que rigen los comportamientos. Así queda reflejado en sus novelas cumbre como Entrevisillos o Usos amorosos de la posguerra española, donde denuncia el papel secundario de la mujer en los años 50. Y así lo expresó la misma Martín Gaite al recoger su premio Príncipe de Asturias de las Letras, junto al escritor José Ángel Valente. Lo que sería natural es que hablara el chico y que la chica quedara en un discreto segundo término, sorbiendo un ginfis y mirándole de reojo. Según esos esquemas educativos a que me refiero y de los que trata mi libro Usos amorosos de la posguerra española. Esta obra disparó las ventas y a partir de ahí los libros de Carmen Martín Gaite siempre estuvieron entre los más vendidos de España. Sus títulos también gozaron de gran fama en la Feria del Libro de Madrid, un evento que Carmen nunca se perdió. Ahí disfrutaba especialmente, charlando con sus lectores. Es una de nuestras escritoras más destacadas. Eso parece una cuestión nimia, pero ya también es importante, ¿no? Hemos tenido figuras femeninas que hayan destacado dentro de la novela de una forma tan notable, ¿no? Y también por su reconocimiento internacional. Aunque sea minoritario en el mundo de los lectores, sin embargo, hay un amplio conjunto de académicos norteamericanos, ingleses, franceses, italianos, que han reconocido valores innovadores y rupturistas en la obra de Martín Gaite. Es un personaje ejemplar por su escritura, pero yo creo que también por su forma de vivir y de asumir la realidad tan terrible que le tocó padecer. Vivir la muerte de su hija afectó directamente a la redacción de sus últimas obras. No te mueras todavía, tu tristeza a mí me salva lo mismo que tu alegría. Alba al alba, amarillo al mediodía y a la noche otra vez malva. No te mueras todavía. En una ocasión la encontré en el bar del Círculo de Bellas Artes de Madrid y le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba bastante mal, que no soportaba su casa por los recuerdos que le traía de su familia desaparecida, de su hija muerta, etcétera, etcétera.
pero que tampoco soportaba la calle, no soportaba la multitud, la gente, los rumores, los ruidos. Entonces me dijo que se resignaba a pasar parte del día en las bibliotecas. Y allí encontró su mayor refugio, al lado de los libros. En su obra encontramos su sentir más íntimo y una nueva forma de manifestar los problemas sociales. Carmen Martín Gaite murió a los 75 años. Su obra, de fama internacional, continúa aún vigente entre los lectores de hoy. En lo que llevamos de programa hemos conocido, Ramón, con muchísimo más detalle a un abulense, Adolfo Suárez, a un segoviano, Agapito Marazuela, y a una salmantina, Carmen Martín Gaite. ¿De qué provincia es el siguiente de nuestros personajes? Pero Rosa, ¿no habíamos dicho al comenzar el programa que la provincia de origen no era lo importante? Que todos pertenezcan a Castilla y León es lo importante. Pues sí, pero cuando me doy cuenta de que ninguno de los personajes de un programa coinciden con su ciudad natal, me gusta decirlo para dejar patente la diversidad de nuestra comunidad. ¿No te parece? Bueno, visto así, sí. Bueno, vamos a ver el siguiente, que es el escultor zamorano Baltasar Lobo. Sus composiciones de madres e hijos, bueno, es que me encantan porque son delicadísimas. Baltasar Lobo nació en Cerecinos de Campos, en una familia humilde, pero su talento en el dibujo le hacen destacar desde muy temprana edad en las artes plásticas, y ese talento le abre el camino de su formación hasta Valladolid, de ahí a Madrid y de ahí a París, donde se exilió durante la Guerra Civil por albergar ideas anarquistas. ¿Cuántas veces habremos pronunciado la palabra exilio en lo que va de programa? Qué pena, que en el fondo, al final todo está la Guerra Civil. Sí, en el caso de Baltasar Lobo, al menos su estancia parisina le permitió conocer a Picasso y depurar así su estilo poscubista que le haría mundialmente famoso, cosechando reconocimientos a su obra en Francia, Japón, Suiza, Venezuela, Brasil y por supuesto en España, donde le otorgaron el Premio Nacional de las Artes Plásticas en 1983. Baltasar Lobo es un ejemplo de evolución artística, de cómo un hombre nacido en 1910 y en un pueblo de Zamora, lo más tradicional, Cerecinos de Campos, puede llegar a convertirse en el exponente del arte contemporáneo. Probablemente el más grande de los escultores que ha dado el siglo en esta región, ¿no? Él es uno de los grandes pilares de la escultura del siglo XX. Es el castellano leonés que más alto ha llegado al panorama internacional dentro del mundo de las artes y sobre todo dentro del mundo de la escultura. Dice mucho de su persona que, obviando al artista de reconocimiento internacional, no cambiará su esencia. La sencillez. Lobo seguía siendo un campesino afincado en París. Querían hacerle un homenaje, pero él se resistía, no quería. Entonces vino con su mujer una vez y cenamos con él, engañándolo. Tenía prácticamente, creo, el mismo estudio que tuvo casi toda su vida, que era un escultor para la categoría de escultor que era y el nivel que él había conseguido parecía improcedente, ¿no? Los años del exilio tendrán mucho que ver en el marcado estilo de su escultura. Se va a París a finales de los años 30 y se va al núcleo de creación más importante del mundo en aquel momento, ¿no? El contacto con Picasso y Laurens por la escuela de París, de españoles residentes importantes, le dieron sitio para irse desarrollando. En París fueron muchos artistas que se perdieron. Con el exilio de la guerra hubo muchos escultores de los que no se ha vuelto a saber nada. Baltasar Lobo tuvo la suerte de encontrarse en un momento adecuado con la gente adecuada y sobre todo aprovechar esas circunstancias para llegar a ser, pues yo creo que dentro de los escultores de Castilla y León, el escultor que más alto ha llegado, que más altas cimas o más reconocimiento internacional ha tenido. Las formas, los volúmenes, la abstracción de sus obras desarrolla una iconografía y un estilo propio e inequívoco que cautiva. Sobre todo con una sensibilidad extraordinaria en los planos y en los volúmenes, como te digo, la plenitud que tiene de formas y la sobriedad y sencillez con los elementos que trabaja. Ha sido una obra realmente, aparte de buena, importante, numerosa, muy numerosa.
Lobo no hizo nada más que trabajar en la escultura y para la escultura. Expondrá en las mejores galerías y museos del mundo. Se convirtió en un referente, marcó el camino para otros artistas. Que creo que nos trajo aquí la modernidad, un aire de modernidad dentro del aquilosado mundo que vivían las artes zamoranas en los años 70 o en los años 60. Esa búsqueda del camino de la modernidad, ¿no? esa permanente obsesión por la vanguardia, ¿no? Pues supuso para muchos zamoranos un ejemplo a seguir, y supuso para muchos zamoranos el hecho de ver de distinta manera el arte. En los años 80 volverá a estrechar lazos con su tierra, en el reencuentro con sus vecinos. No faltan anécdotas que evidencian su peculiar forma de admirar el arte. Y desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde mirando aquellas tablas, y me decía él, ¿qué te parecen las tablas? Digo, bueno, me parecen bien, pero yo qué voy a decir de las tablas, si es usted el que está mirando las tablas. Él no se cansaba, yo aquello era un aburrimiento patrio. Obtuvo numerosos premios en su carrera que en alguna ocasión generosamente quiso compartir con su pueblo. 2 millones de pesetas, pues él nos donó y dijo lo que se tenía que hacer. Se gastó para las iglesias. La muerte le sorprendió a los 83 años, cuando preparaba un interesante proyecto para mostrar sus obras en Zamora, donde hoy se puede disfrutar de una exposición permanente. El hecho de poder recuperar en su tierra, como él quería que estuviera aquí la mayor parte de su obra, que la puedan disfrutar en la calle los ciudadanos, que se vea, que tenga también un museo donde se vea la obra más pequeña, pues hace que la implicación sea todavía mayor. La Casa de los Gigantes acoge hoy un centro de arte que lleva su nombre y que expone buena parte de las obras que el escultor realizó a lo largo de su vida. Un homenaje de la ciudad a su artista más internacional. Bien, ya hemos superado el ecuador de nuestra lista. Cada vez queda menos para cerrar las votaciones y elegir al que será el castellano y leonés de la historia. Con los que hay, a mí ya me resulta dificilísimo elegir, pero bueno, hay que conocerlos a todos e ir votando a los que más te gusten. De momento, hoy hemos conocido a 4 más. Y en el próximo programa, 4 nuevos personajes. Supongo que cada persona tendrá especial debilidad por uno u por otro, o considerará que las decisiones de tal monarca o la obra de tal artista pues no pueden quedarse sin premio. Motivos, todos ellos muy importantes, pero lo importante, participar. Cada voto cuenta, anímense. Nos vemos aquí mismo en Castilla y León Televisión. Hasta la próxima. Adiós.